educación y desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se transmite a través de la señal institucional, el canal Zoom universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un gusto que hoy también nos estén acompañando. En el programa de hoy seguiremos desarrollando la serie sobre los últimos 25 años y los correspondientes gobiernos de Colombia que han incidido en la construcción de un escenario político de desarrollo social, económico y, por supuesto, educativo, en algún nivel de énfasis sobre la población rural colombiana. Todo lo anterior tiene sentido en la medida en que vamos entendiendo que cada uno de estos gobiernos ha hecho un programa de gobierno y a la historia de hoy podemos hacerle un balance, no por parte de la universidad, quien asume una posición neutra sobre el particular, sino por historiadores y científicos que hoy, a la luz de los resultados, nos pueden determinar qué tanto impacto lograron dichas políticas. Para el programa de hoy estaremos básicamente desarrollando las dos presidencias del doctor Álvaro Uribe Vélez, un periodo importante por cuanto desde allí se generaron estrategias diferentes para atender a la población rural, a la población campesina e indudablemente para valorar desde otra óptica el escenario de la paz y de la violencia. Están ustedes, pues, invitados a referenciar cada una de las notas de cada una de las secciones de este programa y desde allí poder ir tomando las conclusiones correspondientes. Bienvenidos. Los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se caracterizaron, en general, por la recuperación del control territorial y el gobierno de las instituciones legítimamente constituidas. En relación con el sector agropecuario, destacamos dos aspectos fundamentales. El primero, la recuperación de las condiciones de inversión en algunos sectores del país, especialmente luego de los acuerdos de paz con los grupos paramilitares y el retraimiento territorial de los grupos insurgentes. Y el segundo, Agroingreso Seguro, programa ampliamente criticado por estar orientado hacia los grandes productores. Estas dos situaciones, entre otras, contribuyeron a que durante el periodo 2002-2010 se notara un gran incremento en el número de hectáreas totales cultivadas y en el sector ganadero en general. Con relación a la superficie cosechada, durante el periodo 2002-2010 se observa un notable incremento, aunque no se recuperaron los niveles registrados a comienzos de los años 80. El incremento de superficies cosechadas se da específicamente en cultivos permanentes, mientras que los cultivos transitorios disminuyeron levemente. En relación con el cultivo del café, producto insignia del campo colombiano, su producción cayó cerca del 30%. En cuanto al sector pecuario, el incremento en el número de cabezas de ganado bovino fue superior al 28%, mientras que un escenario similar se dio en la producción avícola con un incremento superior al 61%. Uno de los más importantes hitos históricos para el sector agropecuario en Colombia se da justo en este periodo entre el 2002 y el 2010 y está relacionado con los tratados de libre comercio. Ahora, ¿cuáles son los tratados que se proyectaron, modificaron o se hicieron vigentes durante este periodo? Primero, el Tratado de Libre Comercio denominado el Grupo de los Tres, acordado en 1995 por los gobiernos de México, Colombia y Venezuela, implicó que los aranceles se eliminaran gradualmente durante un plazo de 10 años. Por lo tanto, es durante este periodo que desaparecen en su gran mayoría. Segundo, el TLC entre Chile y Colombia, el cual entra en vigencia en el año 2009. Y finalmente, si bien el TLC con Estados Unidos se venía preparando durante este periodo, finalizada la última prórroga de la APDEA en 2010, es hasta octubre del 2011 que el Congreso de los Estados Unidos lo aprueba. Las posturas de los diferentes actores
sobre el tema del efecto de los TLCs al sector agropecuario colombiano son diversas y los invitamos a conocerlas en la siguiente nota. Los tratados de libre comercio, porque esos tratados definitivamente ya probaron que no le sirven al país y hay montones de cifras, no solamente de nosotros, cifras del gobierno nacional, donde está claro que las exportaciones nunca funcionaron, donde está claro que estamos trayendo más de lo que traíamos, donde está claro que estamos en un déficit comercial y de balanza de pagos espantoso, producto, ¿cierto?, de esa política. Pero lo que queremos decir, ¿qué es? Lo que queremos decir es que Colombia tiene que tener unas reglas claras que hagan que el negocio del agro sea un negocio productivo para los colombianos. Cuando decimos que los TLCs están arruinando a los agricultores, cuando decimos que hay una cantidad, digamos, de problemas que achacamos a terceros, a comercio exterior, por ejemplo, lo que estamos ignorando es que si, por ejemplo, cerráramos las fronteras del país y pusiéramos a los consumidores colombianos a depender de la producción colombiana exclusivamente, la productividad es tan baja en muchos sistemas productivos que lo que haríamos es encarecer tremendamente la oferta de alimentos a nuestros ciudadanos, de manera que maravillosa la seguridad alimentaria, maravillosa la autosuficiencia, pero eso hay que hacerlo elevando de manera significativa nuestros niveles de productividad. Si uno se localiza en 1990, el agro en esos días, yo ya estaba en mis luchas agrarias, tenía una cantidad inmensa de problemas. Tenía problemas de falta de desarrollo tecnológico, tenía problemas de tierras, tenía problemas de asistencia técnica, tenía problemas de crédito, de precios de los insumos, o sea, todos los problemas estaban presentes. Pero digamos que la concepción que había es que ese agro debía producir la dieta básica de la nación y que las importaciones de alimentos se veían como una cosa excepcional. Y entonces lo que hemos visto desde 1990 hacia acá es cómo suben las importaciones de bienes agrícolas. O sea, ya el año pasado nos pusimos en 11,5 millones de toneladas de bienes agrícolas. O sea, la dieta básica de la nación la estamos importando toda, exportamos más o menos lo mismo, pero el mensaje grave, ¿cuál es? Señores del agro, todos sobran. O sea, ustedes ya no son una necesidad de la economía, sino que, bueno, pues están bien y si no están tan bien. Entonces, de ahí a mi juicio se derivan todos los problemas nacionales. Pues, o todos los problemas nacionales no, se agrava en materia sustantiva los problemas agrarios que venían desde antes de 1990 y no hay la idea de resolverlos. Hemos hecho un recorrido histórico de los recientes periodos de gobierno en los cuales se han enfocado esfuerzos adicionales en la búsqueda del desarrollo agropecuario e industrial de nuestro país. En torno a estas reflexiones, hemos querido conocer su opinión con la pregunta de nuestra encuesta semanal. ¿Considera usted que los estudios previos en torno a la viabilidad de los tratados de libre comercio desarrollados en Colombia han sido suficientes para el desarrollo de la competitividad? Los resultados fueron 16% sí, 84% no. Con una plataforma accesible las 24 horas y una metodología interactiva, UNAD English te da todas las herramientas para conquistar el mundo. Pregunta por nuestra oferta. Llámanos al 344-3700, extensión 1647 o escríbenos a unad.english@unad.edu.co. Ingresa a estudios.unad.edu.co/unad-al-medio English. Hoy analizaremos 8 años de gobierno. Durante este periodo se creó la Ley 1014 de 2006, la Ley Nacional de Emprendimiento, que dio grandes beneficios a nuestros industriales, comerciantes y al agro en general. De igual forma, analizaremos la creación de Fondo Emprender. Para esto hemos invitado al doctor Camilo Montes, quien es el director de Andi Bogotá y en su momento un actor muy importante en estas dos normas.
La política de emprendimiento en Colombia durante el periodo 2002-2010 tuvo varios escenarios de consolidación. Creo que el primero que vale la pena resaltar es en ese 2002 cuando se aprobó la reforma laboral que permitió la creación del Fondo Emprender, que entre otras le garantiza un fondo dedicado al tema del emprendimiento, unos recursos permanentes, unos recursos ciertos que provienen de la monetización del contrato de aprendizaje. Esto le permite al Estado tener una garantía de recursos, tener siempre confiable que año a año, debido a la monetización del contrato de aprendizaje, esos recursos le llegan al Estado. Más adelante, en el año 2006, se empieza a formular la Política Nacional de Emprendimiento, una política que recoge toda la historia de lo que en las últimas décadas el país había avanzado, donde se establecieron en esa política, por ejemplo, la prioridad en los temas de formalización, muy importante para el sector rural, donde se estableció los mecanismos de financiación, o como parte de la política de la estructuración de mecanismos de financiación, sobre todo en etapa temprana. Esa política de emprendimiento también incluyó un rol del Estado, de las entidades del Estado o quienes ejecutan actividades públicas a atender a los emprendedores. En el 2010 también ya el SENA tenía el Fondo Emprender en operación. Para ese momento se habían hecho fácilmente unas 15 convocatorias nacionales y unas 20 convocatorias regionales, donde hubo una financiación directa a emprendedores rurales, donde inclusive quienes participaban en el programa que ahorita notaba de jóvenes rurales podían, y aún lo pueden ser, beneficiarios de esa estructura. Entonces, en resumen, en ese periodo de casi 8 años se logró la madurez de esas políticas de emprendimiento hacia volverlo una responsabilidad no solo de política, sino también de táctica del Estado. En ese periodo 2002-2010 comienza o se afianza el fortalecimiento de las fuerzas militares, la presencia del Estado con toda su institucionalidad en municipios donde históricamente se había perdido esa presencia, y por supuesto que los temas de emprendimiento encuentran también allí un caldo de cultivo muy interesante para su desarrollo. En la pregunta anterior les hacía referencia al tema, por ejemplo, de jóvenes rurales. Yo recuerdo que en ese periodo, gracias al proceso de seguridad, los instructores del SENA pudieron volver a municipios donde antes no estaban, y específicamente se desplegaron acciones en torno al emprendimiento. Entonces, esa combinación del Estado haciendo presencia militar, pero también el Estado haciendo una presencia con toda su institucionalidad. En ese momento estaba no solo el SENA, estaba, por ejemplo, Acción Social, recuerden, con el programa que se consolidó en lo que hoy es Acción Social, con varios programas relacionados con generación de ingresos, con familias guardabosques, recuerdo, varias iniciativas que eran no solo este tema de seguridad, sino también combinado con una presencia mucho más activa del Estado. Continuaremos en esta ocasión con el análisis que venimos desarrollando sobre el sector agropecuario en Colombia. El periodo que revisaremos hoy tiene que ver con un hito histórico para el agro colombiano, y es precisamente lo relacionado con la reactivación de la economía en este sector en medio del conflicto armado. Aquí vamos a abordar dos aspectos importantes de este periodo, uno relacionado con el TLC y otro con los subsidios que se hacían para promover la inversión en el campo colombiano como agroingreso seguro. Este ejercicio lo hemos desarrollado con el doctor Aurelio Suárez. Veamos. El gobierno de Uribe vio crecer Colombia, hoy tiene, no sé si hemos llegado ya a 600.000, pero estamos entre 500.000 y 600.000 hectáreas de palma de aceite, mucha de ella con problemas. No hemos podido controlar algunas enfermedades endémicas que se presentan, por ejemplo, en la costa pacífica, ¿cierto? Con una perspectiva de exportación de aceite de palma fuera del consumo interno, que también es competido con otros aceites importados, de colocación de estos productos de aceite de palma en Europa, fundamentalmente. Estados Unidos está prácticamente cerrado para esos productos, ya lo señalé. Y entonces el país, lo que han hecho estos son especializarnos en productos agrícolas tropicales.
Colombia no ha aumentado de manera sustancial su exportación de café, por ejemplo, fruto del TLC. Entre otras cosas, porque Estados Unidos en la Organización Internacional del Café obligó para ellos poder volver de que los cafés ya no tuvieran requisitos obligatorios de humedad o de dureza del grano para poder ser comercializados. Y había una gran ilusión con el aceite de palma en forma de biodiesel. Pues resulta que Estados Unidos, esto tal vez la gente no lo sabe, hace unos 4 o 5 años modificó las normas estándares ambientales y ya no recibe biodiesel con base en aceite de palma. Solamente California lo recibe y lo recibe de Malasia, que viene el aceite de palma. El etanol, Estados Unidos es el primer productor mundial de etanol. Estados Unidos está ahogado en etanol. Es más, ya nos está mandando etanol para acá. Entonces, cuando usted me pregunta qué oportunidades, banano, flores, pero si es que banano y flores veníamos mandando desde antes del TLC. Entonces, hoy el país no tiene un balance positivo, no tiene un balance en blanco realmente de que sus exportaciones agrícolas básicas, fundamentales, en las cuales nos especializamos, abandonando estos otros productos, hayan tenido realmente una respuesta de aumento en demanda fruto del Tratado de Libre Comercio. Bueno, el episodio de Agroingreso Seguro es un episodio realmente lamentable, porque fue un episodio en el cual se pensaba que a través de colocación de recursos de crédito fácil, el país iba a tomar una senda de crecimiento y de apoyo a la producción agropecuaria nacional. No fue así. El proyecto fue un proyecto que se distorsionó. Terminaron organismos internacionales contratados bajo las normas de ciencia y tecnología, definiendo la colocación de recursos en los distintos proyectos que se presentaban. Y aunque hubo una buena cantidad de productores pequeños que recibieron algo, nunca se compadeció con lo que se le entregó a algunos que resultaron incluso fraccionando proyectos para coger más, hoy ya condenados por el Estado. Luego eso fue un intento realmente fallido que, a mi modo de ver, cometió algunos delitos y violaciones al régimen público de contratación y también con un buen tinte de sesgo político, más objetivo que los objetivos realmente iniciales, que podrían ser objetivos plausibles, por supuesto. Esta semana queremos conocer su opinión a la siguiente pregunta. ¿Considera que durante las 2 últimas décadas la política agraria ha contribuido efectivamente al desarrollo rural colombiano? Recuerde que puede participar en nuestra encuesta semanal en nuestra página web institucional www.unat.edu.co o en nuestras redes sociales en @universidadunat. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAT con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unat.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. La aprobación de la Corte Constitucional para la refrendación de los acuerdos de La Habana a través de plebiscito el pasado 18 de julio se constituye en un nuevo hito del proceso de paz. Continuando con la socialización de los acuerdos alcanzados, hoy revisaremos los relativos a las víctimas del conflicto, los cuales son una serie de mecanismos judiciales y extrajudiciales que componen el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Será un órgano temporal de carácter extrajudicial, no será un mecanismo para administrar justicia. Su función es esclarecer patrones de violencia, contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Será una unidad especial de alto nivel encargada de dirigir, coordinar y contribuir
a la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales. Su función: identificación de personas dadas por desaparecidas, localización y encuentro de personas desaparecidas fallecidas para la entrega digna de sus restos. Medidas de reparación integral para la construcción de paz. Serán acciones conjuntas de contribución a la reparación, actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, reparación colectiva en el fin del conflicto, restitución de tierras, procesos colectivos de retorno, rehabilitación psicosocial. Jurisdicción especial para la paz. Este será el componente judicial del sistema integral. Busca satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la impunidad, cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar, adoptar decisiones que garanticen seguridad jurídica a quienes participen en los mecanismos del sistema. Y finalmente, las garantías de no repetición, que pretenden reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la violencia en los territorios. Hoy, en Tradición versus Innovación, abordaremos uno de los temas más sensibles en la educación de nuestro país: el analfabetismo. De acuerdo a unas cifras reportadas por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2015, en Colombia el 5.8% de la población es analfabeta. Los datos más altos reportados se encuentran en los departamentos de Chocó, Amazonas y Guajira. La meta nacional es disminuir al año 2018 la cifra actual, pasando del 5.8% al 3.2% de población analfabeta. El reto para nuestro país es bastante grande. Para acercarnos a la forma en que la UNAD contribuye a esta apuesta nacional, estamos con el doctor Leonardo Sánchez. Él es el vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Doctor Leonardo, cuéntenos la experiencia que ha tenido la UNAD en procesos de alfabetización. Sí, vicerrectora, le cuento que la UNAD cuenta con 16 años de experiencia alfabetizando a colombianos en todo el territorio nacional que por diferentes motivos no han tenido acceso al sistema educativo tradicional, como son los campesinos, las madres cabezas de familia, los desplazados por la violencia, los deportistas de alto rendimiento y los artistas. De ahí que nuestra propuesta se enfoca en llegar a más colombianos sin importar fronteras de tiempo ni espacio, eso sí, en coherencia con nuestra impronta social comunitaria para el desarrollo de las regiones. Doctor Leonardo, ¿cuál es el aporte de la UNAD al proyecto País para erradicar el analfabetismo? La UNAD ha alfabetizado a más de 15.000 colombianos en los últimos años, aportando a disminuir la brecha con una propuesta que no solamente es metodológica, sino que es una apuesta por la vida, el futuro y el desarrollo de las regiones. De ahí que nuestro proyecto no solamente se trata de enseñar a aprender a leer y a escribir, sino que permite al estudiante empoderarse para fortalecer su proyecto de vida. Doctor Leonardo, ¿qué proyectos de alfabetización realiza la UNAD? Gracias, vicerrectora, por su pregunta. Lideramos proyectos con entidades territoriales, organizaciones privadas. Entre las más importantes de las grandes alianzas que ha realizado la universidad, contamos con la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena, la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá, la Secretaría de Gobierno del Departamento de La Guajira, Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, Consejo Noruego para Refugiados, Secretaría Distrital de Movilidad y Bavaria S.A., entre otras. En el programa anterior hablamos de la incorporación tecnológica en el agrocolombiano y como conclusión obtuvimos que es necesario formar a nuestros campesinos para poder acabar esas encuestas del DANE donde informan que la mayoría de nuestros campesinos colombianos no tienen ningún tipo de formación, no solo escolar, sino técnica y digital. Para esto hemos visto grandes avances de parte del gobierno colombiano, no solo a través de proyectos como kioscos digitales, sino también con alcaldías y gobernaciones donde han creado microproyectos para incursión digital y formación del campesino. ¿Qué es lo que necesita este país para salir de esa condición? Y es muy sencillo. Hace varios años, la Acción Popular Cultural desarrolló un proyecto de Radio Sutatensa.
el cual llegó a casi todo Colombia con una educación de calidad para el campesino colombiano. Ahora estamos en una época digital, donde el gobierno colombiano ha gastado miles de millones en llevar conectividad a más de 1.700 municipios. Pero necesitamos un proyecto que ayude a disminuir el analfabetismo en el agro, que ayude a mejorar y a tecnificar los procesos y, sobre todo, que le dé a nuestros campesinos una nueva perspectiva a nivel digital. Ese proyecto por el que adolece Colombia, ese proyecto que realmente va a revolucionar el agro colombiano. Les agradecemos una vez más su compañía. La sesión de hoy nos ha permitido reflexionar y analizar diferentes tópicos de la gestión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este orden de ideas, el próximo programa lo centraremos en la valoración histórica en torno a lo que ha sucedido con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Esta perspectiva va a ser muy importante porque desde allí desencadenaremos todo lo que significa la opción y la construcción de una paz perdurable para los colombianos. No olvide escribir sus comentarios a nuestro correo institucional educacion.desarrollo y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.